Muy buenas y bienvenidos a Con Tinta Roja. Una semana más ofreciendo información y la opinión de nuestros invitados. En el programa de hoy vamos a contar con la palabra de un escritor y periodista de los buenos, de los que se suele decir que es un periodista de los buenos. Él es Juan José Tellez. Y le vamos a preguntar sobre, por supuesto, el mundo de la cultura. No hay que olvidar que él ha sido 7 años director del Centro Andaluz del Libro, y vamos a hablar también de la cultura en general y también para que nos haga una visión global de cómo está viendo la situación del país. Pero antes vamos a hacer un pequeño resumen de la actualidad con las noticias que más nos han llamado la atención en estos últimos días. Así que a partir de ahora comenzamos con Tinta Roja. Hemos pasado una semana en la que se han aclarado varios asuntos. Por un lado, el caso 8M. La jueza tuvo que archivar el caso al no poder probar absolutamente nada de lo que decía la acusación y al comprobar la ristra de mentiras que contenía el informe elaborado por la Guardia Civil. Esto ha provocado que muchos pensemos que depende del Guardia Civil que investigue, el caso que investigue y la ideología del que investigue, puede ser acusado de cualquier cosa aunque no tengan pruebas fehacientes. Por eso, hoy más que nunca, entiendo la decisión tomada por Marlaska con respecto a Pérez de los Cobos, y creo que se ha quedado corto, porque debería seguir haciendo una ronda para ver quiénes son aquellos que estaban apoyándolo y que supuestamente son capaces de manipular cualquier informe para desprestigiar al gobierno y acusarlo con fines partidistas. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, este gobierno podrá caer por otras cosas, pero no porque desde el PP o Vox se manipule la información a través de quien sea, y menos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino que le pregunten al Guardia Civil expedientado por hacerse una foto de uniforme con la diputada portavoz de Vox en el Congreso. Pero esta semana también es la última del estado de alarma. La semana que viene estaremos todos en la nueva normalidad. Esperemos que seamos conscientes del peligro del virus. No podemos bajar la guardia para no tener que lamentar más fallecimientos. Y tampoco debemos bajar la guardia con otros virus, porque despedimos la alarma con un virus que no cesa como es la violencia machista, aunque alguno quiera disfrazarlo y decir que es un crimen familiar. Nos queda un buen trecho para que esa nueva normalidad sea verdadera. De momento, la vieja normalidad sigue viviendo entre nosotros, hasta el punto que el periódico El País ha despedido a Soledad Gallego para volver a poner al director que llevó a la cabecera a sus extremos más derechistas. Quien lo lea lo comprobará. Contamos con la presencia de Juan José Tellez, la presencia a través de la videollamada, como viene siendo habitual en estos tiempos. Juan José Tellez es escritor, ha sido durante 7 años director del Centro Andaluz del Libro y bueno, tiene un amplio recorrido en medios de comunicación y tiene aparte de una gran estantería llena de premios literarios, y tenemos la suerte de tenerlo con nosotros Con Tinta Roja. Muy buenas, Juan José. Hola, muy bueno. Encantado de sumarme a esta tinta. Muchísimas gracias. Bueno, pues como no puede ser de otra manera, te hemos traído porque queremos hablar un poco de cultura y queríamos saber tu opinión sobre, bueno, con las medidas que ha puesto el gobierno a favor de la cultura después de esta crisis sanitaria. El gobierno central ha puesto unas medidas de 76 millones más o menos para la cultura. ¿Cómo ves esas ayudas? ¿Crees que son suficientes? Bueno, en primer lugar, lo que creo que tendríamos que empezar por poner en valor lo que supone la cultura en este país, en España y en la comunidad autónoma andaluza, no solo como una bolsa constante de creatividad a lo largo de los siglos, sino también como industria. Lo que a veces se olvida es que la industria cultural en España supone el 3% del PIB. Estamos hablando del mismo impacto que la economía agropecuaria de España. Le damos justa importancia a nuestros campesinos, a los agricultores,
a los ganaderos, a todo lo que entraña todo ese mundo, pero no creo que le demos la misma importancia a lo que entraña también la cultura como factor económico. Y me parece que en este contexto es por lo primero que hay que empezar. La cultura con todas las redes complementarias, lo que supone el turismo cultural, etcétera, etcétera, puede llegar al 10% del PIB. Y lo mismo que si al sector agropecuario se le sumaran todos los intermediarios y lo que viene siendo la industria alimentaria en España. Estamos hablando de dos sectores estratégicos, de dos sectores arraigados en la tradición social, económica y política de este país, y por lo tanto creo que ambos merecen una atención esencial. El gobierno, creo que consciente de ello, tras unos primeros extraños titubeos del ministro, pues acometió la puesta en marcha de unas medidas que en cierta forma guardan relación con lo que en otro plano se ha hecho también con los autónomos, que es bastante inédito en la historia española, y de lo que creo que tendríamos que felicitarnos por primera vez, aunque sea de una forma un tanto precaria, se ha prestado ayuda a un segmento que en anteriores crisis se vio absolutamente desatendido a favor de grandes empresas, bancos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que eso es una buena noticia. La aplicación de las medidas, pues evidentemente lo que está claro que con un segmento como el de la cultura tan amplio, tan diverso, no cabe homologarlo, es decir, no es lo mismo la situación que puede estar atravesando un escritor que compatibiliza su ejercicio literario con otras profesiones, que un cantante, un ídolo de masas, que también forma parte de ese mismo abanico de la cultura. No es lo mismo un museo que un poetry slam en un pub un jueves por la noche. Por lo tanto, es complicado hacer un traje a medida que intente paliar los efectos de la pandemia y de lo que el confinamiento que ha llevado a planos tan distintos y con una problemática absolutamente diferente. Creo que es un primer paso el que ha dado el gobierno, interesante, con medidas que atañen sobre todo a la pérdida de ingresos por actuaciones, al hecho de que durante 3 meses se hayan congelado en gran medida la actividad de las librerías o de las bibliotecas y otros elementos del tejido cultural de España, pero un primer paso. Creo que ahí hay que ir avanzando. Los creadores también tendríamos que ser más conscientes de la importancia del asociacionismo cultural. Durante mucho tiempo hay sectores de la cultura que no han tenido ni un clavo ardiendo al que agarrarse, pero tampoco una asociación que lo represente. Exacto. Ahora están surgiendo nuevas asociaciones. Es muy interesante, por ejemplo, que por primera vez aparezca una asociación que tiene un cierto viso de cohesión y madurez en el ámbito del flamenco, que dentro de la cultura es uno de los grandes activos, no solo a escala estatal, sino a escala internacional. Y bueno, yo creo que también tenemos que felicitarnos por ello, pero queda mucho camino hacia adelante. Hay que resolver cuál debe ser el papel de las instituciones en esta crisis respecto a la cultura. Vamos a entrar probablemente en un rediseño de los formatos culturales con una, como ya se ha visto, con una importancia cada vez mayor de las comparecencias telemáticas. Tenemos que hacer una estrategia para intentar recuperar el cuerpo a cuerpo, esto es la presencia de público en las intervenciones culturales, porque no conviene precipitarnos, pero tampoco conviene demorarlos, y es complicado afrontar esto. Eso te iba... Sí, explícate ahí porque es lo que te iba a preguntar, sí. Me explico. Vamos a convocar, yo estoy pendiente de convocar la presentación de un libro mío de poemas que he reeditado. Las dudas que nos asisten es, lo convocamos ya a riesgo de que
que cuando se celebre no pueda celebrarse. Si se celebra y por azar durante esa presentación hay algún contagio, eso supondrá que el público rehuya actos públicos posteriores en un país en donde la pérdida de público por otras causas a lo largo de los últimos años en eventos culturales, pues en ciertos eventos culturales ha sido constante, aunque paradójicamente en otros haya crecido la presencia de público. En fin, hay que hacer valoraciones que no solo entrañan el papel del gobierno o de las comunidades autónomas, que también, sino el papel de los propios activos culturales de España, que somos todos, porque como receptores de cultura, todos estamos implicados en el hecho cultural. Porque estamos hablando precisamente de ese futuro que va a venir y el que se nos plantea inmediato es un teatro medio vacío cuando se hagan espectáculos en teatro, porque va a tener la mitad del aforo y con un público muy repartido. ¿Crees que eso va a dar posibilidad a que se realicen obras de teatro, conciertos en teatros y demás? Porque claro, los cachés de los artistas, en fin, a mí esto me resulta bastante complicado imaginarme cómo vamos a vivir estos próximos meses, ¿no? Hasta que se reduzca. Incluso, por ejemplo, tú que has sido además presidente del jurado del Carnaval del Falla, ¿no? Me veo en febrero o en enero, cuando empiezan las agrupaciones, una incertidumbre que ya se ha abierto también aquí en Cádiz, ¿no? Un poco el miedo a ver cómo vamos a hacer eso, ¿no? Bueno, estamos entrando en un mundo distinto, pero tendremos que adecuarnos a ese mundo distinto. Los síntomas de esa transformación se están dando en el plano de lo virtual. Cada vez hay no solo más intervenciones online a través de las redes, etcétera, etcétera, sino que estamos normalizando esas intervenciones. Ya no nos parecen tan fastidiosas como al principio. Eso es un factor a tener en cuenta porque puede ser un factor positivo, es decir, donde hay una debilidad a lo mejor podemos encontrar una fortaleza. En Cádiz, por ejemplo, se está llevando a cabo las transmisiones a través de la televisión local de actuaciones de cantautores, músicos de toda índole, etcétera, etcétera, que están teniendo mayor eco a veces que las propias actuaciones públicas de esos intérpretes. Y se está financiando desde las instituciones en una medida modesta, pero al menos que sirve de aliciente para los creadores. Ese es un buen camino. También para definir el papel en todo este contexto de las administraciones, de las instituciones y de los medios de comunicación y de las redes. Creo que no perdemos nada por consolidar ese tipo de modelo. Ahora bien, las instituciones y la sociedad en general tiene que ser consciente de que esta pandemia nos va a exigir una revalorización de lo público. Y esa revalorización de lo público implica que las instituciones a lo mejor tienen que desviar el dinero que antes, el presupuesto que antes se ponía en actividades abiertas al público y derivarlas para intentar sostener ese tejido cultural y ofrecer productos a través de televisión, de radio, de los medios convencionales y también de las redes. Respecto a lo del concurso del carnaval, éramos pocos y parió la abuela. Exacto. Es decir, en plena controversia sobre el modelo de concurso, etcétera, etcétera, ahora nos viene esto. Bueno, pues también es una forma, a lo mejor el problema se puede convertir en una solución. A lo mejor a través también de ese nuevo formato telemático de muchas intervenciones culturales, pues a lo mejor tenemos ahí una alternativa a las preliminares del concurso. Y usted, vamos a explorar cosas porque nos va la vida y la cultura en ello. Creo que todavía es pronto para ver qué va a ocurrir con el carnaval del año que viene, porque no sabemos qué va a ocurrir con el coronavirus en la próxima estación. Claro, pero sí es verdad que los
los autores están diciendo que, claro, como ellos tienen que ensayar 4 meses para poder sacar algo en el Falla, que les da miedo meterse en septiembre y no saber qué va a pasar en enero, ¿no? Es un poco todo lo que conlleva Pero esto. pero que tengan en cuenta, yo entiendo yo entiendo la problemática de los autores, tengo muchos amigos entre ellos y por cierto, desde aquí quiero darle un abrazo cariñosísimo, especialmente hoy a Jesús Bienvenido, por su pérdida. Y bueno, entiendo que los autores estén preocupados y que no sepan qué va a ocurrir, pero es que preocupado está todo el mundo. Sí, es que no sepamos qué va a ocurrir en febrero del año que viene, es que no sabemos qué va a ocurrir en agosto de este año. Sí, Por exacto. por lo tanto, vamos a intentar, dentro de esa inquietud, ir explorando planes A, planes B y planes medio pensionistas, porque no tenemos una bola mágica, ni un mapa, ni siquiera una brújula que nos indique cómo vamos a poder comportarnos en unos meses. No sabemos si va a haber un repunte del coronavirus, si el virus va a mutar, y no sabemos algo mucho más peligroso. Es posible que podamos vencer al coronavirus e incluso aplacarlo. Pero todo este asunto, y yo te juro que no soy nada paranoico ni conspiranoico, todo esto que yo creo que ha sido fruto del azar, le abre las puertas a aquellos que quieran utilizar la guerra bacteriológica de una manera activa y artificial. Por lo tanto, entramos en territorio comanche, en arenas movedizas. Vamos a anticiparnos a ello y vamos a ir construyéndonos esa brújula, a estudiar qué posibilidades tenemos y decidir en el momento adecuado hacia dónde ir. Hombre, lo que está claro que el proceso del carnaval exige ensayos, etcétera, etcétera, pero la ópera de Viena también. Sí, claro. No solo aflige al carnaval gaditano, que Evidentemente, claro. a mí como consumidor me aflige mucho, sino a todos los actores. Vamos a intentar ser imaginativos, y en el carnaval hay mucha imaginación y mucha creatividad, y vamos a diseñar escenarios distintos. ¿Y qué alternativas tenemos respecto a esos escenarios? Yo no quiero pensar que no vaya a haber coplas en concurso o en la calle el próximo año, porque el carnaval de Cádiz, desde luego, es callejero, es bullanguero, pero el carnaval de Cádiz fundamentalmente es copla. El coronavirus a lo mejor puede entorpecer el concurso. Lo que las mascarillas del coronavirus no pueden convertirse en mordazas. La copla va a tener que estar ahí. Así que yo a los autores y a las agrupaciones les animo, creen, ensayen, preparen. Si a lo mejor no el escenario del Gran Teatro Falla solo puede ser pisado por esas agrupaciones con 1,5 metros de distancia entre componentes. A lo mejor no hay público, pero lo que no puede perderse es que haya coplas. Ahora bien, también el carnaval es una industria. No podemos pensar que solo es y que es fundamentalmente alegría, disidencia, sí, claro. ingenio. Todo lo que lleva detrás. Pero el carnaval vive mucha gente, por lo tanto, el mismo esfuerzo a las instituciones por la cultura en su conjunto como industria, hay que pedírselo para el carnaval en concreto también como industria. Las instituciones van a tener prioridades formidables, pero entre esas prioridades, aunque sea en una mínima proporción, tendría que estar la cultura, y el carnaval forma parte de ella. Como reclamaban las trabajadoras en huelga a comienzos del siglo XX, no solo queremos pan, queremos rosas. Nos hacen falta hospitales, respiradores, colegios, una educación no grabada por tasas y por los recortes presupuestarios, que
pero necesitamos la música, necesitamos la pintura sobre la cara de un gaditano intentando explicarle al mundo su visión de la vida. Sin eso la vida no tendría mucho sentido. ¿Y crees que, bueno, vivimos unos tiempos políticos bastante crispados? ¿Crees que con esta crispación que hay, que debería haber una cierta unidad con respecto a todo esto que estamos hablando, ¿no? Y que todo el mundo fuéramos a una para poder conseguir todo esto, ¿no? Y que la gente al final pues pueda vivir y pueda hacer todo lo que creativamente se pueda hacer, ¿no? Porque es verdad que vamos a tener que utilizar mucha creatividad, pero con estos momentos de crispación política que hay, que el otro día me decía Juan Antonio Delgado, el Guardia Civil de Podemos, que lo tuvimos aquí en Contitarra, nos decía que realmente no hay tanta crispación en la calle como si en los debates políticos o en los debates televisivos, ¿no? Pero que realmente la calle no estaba tan crispada. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que sí hay crispación en la calle porque hay miedo, hay perplejidad, hay dudas y lo peor, no me extraña esa crispación y a veces con nosotros mismos, es decir, bueno, ¿y qué hago yo? Yo no sé, yo ahora mismo no tengo trabajo, lo he perdido, estoy en un ERTE, estoy en un ERE o no estoy en ningún lado, ¿qué voy a hacer dentro de 2 o 3 meses? Cuando ya no tenga ningún tipo de ayuda. Esa crispación es absolutamente legítima y nos conmueve internamente y solidariamente con otras personas. Pero El problema es que... Eso te digo, eso lo están utilizando algunos partidos Claro, para... eso iba a decir. Una cuestión es esa crispación legítima, esa incertidumbre, y otro que haya pirómanos que en lugar de intentar apagar el fuego estén echando bidones de gasolina. Creo que la posición en ese contexto, durante toda esta crisis de la derecha extrema y de la extrema derecha, es absolutamente suicida, insólita a escala mundial. El New York Times ya le ha dedicado 3 artículos a la utilización de la cifra de muertos, a una serie de cuestiones que han ido denunciando de una manera desaforada con la mentalidad del fake news o de los trolls, más que con el compromiso de políticos de Estado que tendrían que sumar fuerzas para intentar combatir esa crisis. Hoy la juez ha archivado la querella por el 8M contra el gobierno, contra el delegado del gobierno en Madrid, pero esa crispación está ahí, esa crispación de las tribunas políticas es la que se refleja en muchas tertulias y en muchos debates que son consumidos por muchas personas y que siguen en ocasiones el argumentario que emanan desde los poderes económicos y políticos del país, que no entiendo por qué se han empeñado en amotinarse contra el capitán del barco en plena tormenta. Mire usted, si ustedes están en desacuerdo con el gobierno por cómo gestiona la crisis, es legítimo, pero por favor, esperen a que amaine la tormenta, que el barco llegue a puerto y empiecen a exigir responsabilidades políticas ahí. Eso se contagia indudablemente a las redes sociales con la existencia de las granjas de tweets, de los bots, de los trolls, y brindan un clima que en efecto no es homólogo al de la calle, pero que sirve para contagiar la calle y para incendiarla. Por lo tanto, yo entiendo que buena parte de la crispación de esta crisis viene desde posiciones políticas y económicas situadas muy a la derecha, pero lo que no tiene que hacer la izquierda es seguirle el juego. El principal compromiso, no solo de la izquierda, sino de las personas de derecha de buena voluntad que quieren que resolvamos los problemas unos y otros como la suerte nos dé a entender, pero en concordia desde la disidencia y no en pie de guerra. Creo que el principal papel que podemos jugar es intentar desactivar esa conspiración. Yo no soy enemigo del que piensa distinto a como yo pienso. Soy su adversario y voy a intentar con mis argumentos probar que a lo mejor tengo un poco más de razón que él, porque nadie tiene toda la razón todo el tiempo. Creo que esa actitud debería ser el principal propósito de todos aquellos que queremos evitar que la sombra de Caín vuelva a pasearse por este país tan hermoso.
Pues esperemos que así sea, Juan José, porque España lo necesita, creo. Yo no sé si España, yo sí. Estoy desgripado hasta las mismísimas narices. Muchísimas gracias, Juan José, por estar con nosotros y por todas estas opiniones que nos has ofrecido, y esperemos tenerte en próximos programas. Encantado. Muchísimas gracias. Gracias, Luciano. Ahora.